Hola gente, esto es Roxy Ángel y el video de hoy se trata de que los juegos a veces enseñan. Bueno, sé que esto puede sonar un tanto extraño, pero sí, hay juegos que tienen una historia que se basa en la valga la redundancia, que se basa en la historia de lo que ha pasado en este planeta problemático y muy grande. En fin, yo hoy les voy a dar dos juegos. Estos son cuatro, sí, yo sé, pero estoy haciendo dos con las dos manos. Entonces, dos juegos que se basan en una en unas guerras, digámoslo así, entre países, bandos, no sé cómo llamarlo, pero básicamente son dos juegos que se basan en la historia del mundo real. El primero es, un momento, déjenme sacar la papelito, es Assassin's Creed. Assassin's Creed, creo que sí, así se llama. Assassin's Creed, un juego en el cual, como lo dice su nombre en inglés, somos asesinos. Es al revés, coño. Somos asesinos. Dicho juego te da en dicho juego la historia de la batalla que se realizó en ese escenario sería la Guerra de las Cruzadas. Ocurrió en el siglo XIII en las ciudades de Damasco, Jerusalén, Acre, Israel, bla 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 bla. Bueno, esta historia de Assassin's Creed 1, porque es el primer juego de los muchos que hay, digamos que el personaje principal tiene un nombre muy extraño en sirio que no puedo decir muy bien, pero yo creo que se dice Altair Ibn Nahar. Altair Ibn Nahar. Su nombre significa águila en vuelo, porque este juego tiene un pequeño detalle que nunca cambia alrededor de los 7 8 juegos que tiene, valga la redundancia. En el lugar donde tú descubres el mapa, que son atalayas, torres donde tú escalas, te sincronizas, porque en este juego no mueres, sino que pierdes la sincronización con el antepasado. No voy a hacer mucho spoiler por si quieres jugarlo, pero básicamente tú te sincronizas y entonces analizas el terreno que está alrededor tuyo, que sería el mapa en sí. Y luego, en ese lugar, siempre hay águilas sobrevolando y hay una punta donde tu personaje está aquí y se tira a un fardo de heno. Que por si no saben qué es un fardo de heno, es es básicamente un montón de paja de heno, la cosa que comen las vacas o los caballos o cosas así, lo que encuentran en los establos. Y cuando tú caes, aunque parezcas estar en una altura de 50 metros, sí, estos son 50 metros, una altura de 50 metros, tu personaje por alguna razón cae en una cosa así de grande, de heno, que debe ser muy incómodo, sobre una sobre un vagón de madera o algo así, y por alguna razón sigue caminando, sale
como todo un experto en el parkour, con una sola mano, apoyándose en el borde de algo como así de grueso. Después de haberse tirado de una altura de 50 metros sin ningún dolor, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, en este punto nos vamos a enfocar un poquito más en la guerra de las cruzadas. Comenzaron en el siglo XI y terminaron en el siglo XIII. Dentro del periodo de la Edad Media, el inicio de estas guerras fue por la diferencia de culto entre el cristianismo y el islamismo. En esas batallas entre los cristianos y los islam, no sé cómo se dice eso, los islam, creo que sí, se le llamaron cruzadas, de ahí el nombre, la guerra de las cruzadas, obviamente. Bueno, de ahí el nombre de la guerra de las cruzadas. Fue un acto de defensa de Europa oriental, no, de Europa medieval, en contra de un momento que esto no lo entiendo muy bien, de la nación turca selyúcida. Aunque parezca una cosa extraña, se dice así, selyúcida. Suena como una enfermedad terminal. A ver, de la Tierra Santa, que eran las 3 ciudades mencionadas por el juego: Damasco, Jerusalén y Acre, si no estoy mal. Esto fue por el maltrato de los turcos hacia el cristianismo. Sé que no es muy entendible que se diga así, el maltrato de los turcos hacia los cristianos, pero sí, los turcos tenían un problema con las personas que creían en Jesús, porque bueno, en esa época la diferencia de culto no era tan aceptada como ahora. Ya todos tenemos derecho a la libre expresión y a la libre religión, el culto, no sé qué, pero se dice algo así. O sea, si tienen una constitución política, búsquenlo en los derechos humanos. Otro juego que enseña de la historia es el Call of Duty, al revés, el Call of Duty War 2, Segunda Guerra Mundial. Como su propio nombre lo indica, se trata de la Segunda Guerra Mundial. Diría que el Call of Duty War of War 2 es básicamente otro de los muchos juegos en los que se basan de la Segunda Guerra Mundial, de los muchos títulos en realidad, como por ejemplo War of Tanks, o creo que el Call of Duty Modern Warfare 2 dice algo sobre alguna misión de la Segunda Guerra Mundial. En el Call of Duty Black Ops 2, creo, no, en el Call of Duty Black Ops 1 también habla un poquito de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, he de aclarar que era una de las peores guerras que ha azotado la historia de la humanidad. Muchas muertes, muchos problemas, demasiadas batallas. Acaban de ver mi cuaderno de anotes. Este es mi guión. Eso es lo que estoy haciendo cuando miro abajo. Una de las peores guerras que ha apreciado la humanidad.
En ella se implicarían la mayor parte de las naciones del mundo, incluyendo, obviamente, porque no podían faltar, las grandes potencias, como China, Japón, Estados Unidos de América, etc. Una de las batallas más importantes fue Iwo Jima, que creo que es el nombre de la ciudad en la que se desarrolló. Cuando los alemanes invadieron Polonia desde el oeste en 1939, y Rusia por el este en esa misma época. Bueno, en este caso era la Unión Soviética, no Rusia, porque Rusia no se llamaba así en su época, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Rusia era un país y la Unión Soviética era la que peleaba, digámoslo así. Bueno, diciendo esto, los alemanes eran liderados por el querido amigo de nadie y el más odiado por los judíos, diría yo. No lo sé, no soy judío, no puedo decir esto. El señor Adolf Hitler. Sí, Adolf Hitler. El mismo, el nazi más grande y más estúpido de todos. Porque, a decir verdad, los judíos no le hicieron nada y él era un imbécil. Un imbécil. Ya, no más, un imbécil. Bueno. Por el este, fue una molestia que le dio motivo a Francia y a Gran Bretaña para declarar la guerra a Alemania. Por lo tanto, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética en su tiempo eran aliados contra la querida nación alemana de Hitler. Este señor mató a mucha gente inocente. Lo que suele ocurrir en las guerras. ¡Pau! ¡Pau, nica! Eso sonó muy extraño y muy racista. Bueno, sí, que fueron 6 años y un día más largo para la historia de la guerra y las personas. Porque sí, duró 6 años y un día, porque comenzó, creo que fue un 2 de septiembre de 1939 o algo así, y terminó un 3 de septiembre de 6 años después. Lo que fue algo un poco extraño porque esa fue una de las guerras más largas del mundo. Bueno, otra referencia que creo que ninguno de los que está viendo esto, excepto las personas mayores de 18 o de 16, quién sabe, si leyeron algún libro o vieron alguna película de la Segunda Guerra Mundial, han escuchado el nombre de este señor, Robert Oppenheimer, el que construyó la primera bomba nuclear, que cuando la terminó dijo la siguiente frase: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Sé que aquí dice tras lanzar déjame ver si enfoca, tras lanzar la primera bomba nuclear. Está al revés. Supongo que YouTube va a voltear la cámara con el efecto espejo, pero no lo sé. Una frase un tanto peculiar, porque un señor llamado Bob no sé qué cosa, porque tiene un nombre muy extraño que no quería anotar, dijo esa frase antes que él, mucho antes que él. Pero bueno, que yo sepa, las frases no tienen copyright.
En conclusión, yo diría que aunque haya gente que no lo haga, deberíamos investigar un poco más sobre el contexto histórico de los juegos que queremos jugar. Porque si analizamos la tercera o la segunda guerra cruzada, la tercera creo que era una historia larga e interesante, pero la gente solo se enfoca en el Altair Ben Nahar, su hoja oculta, su espada, su historia, pero nunca piensan qué hay detrás de toda la historia en este juego. Bueno, aquí se va a acabar el video porque se me alargó un poco, ya son 16 minutos. Y bueno, a veces los juegos enseñan, aunque los padres no lo crean. Aunque los padres no lo crean, sí, a veces los juegos enseñan. ¿Quién lo diría? Eso fue muy patético. A veces los juegos enseñan. Pero solo si tú dejas que te enseñen. O si tú intentas aprender a jugarlos. Sin más nada que decir, esto fue Rosy Ángel. Tercer video del canal. Y otra cosa, dejen like, suscríbanse, comenten, que ayudaría un poco en mucho en las ideas para los videos. Digan qué les gustaría, qué no les gustaría, si este video fue muy largo, si no fue muy largo, si les pareció interesante, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Pero apoyen, que eso es lo importante. Like, compartan, suscríbanse, denle a favoritos, hagan lo que se les dé la gana. Si quieren, hagan una lista con todos los videos que yo hago, yo qué sé. Pero bueno, que yo hago, que Ross y yo haremos en un futuro, porque ahora solo los hago yo, porque a ella no le gusta salir en las cámaras. Pero bueno, esto fue Rosy Ángel y me despido. Adiós.